¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Bienvenidos a otro programa de Literarte. Todos los viernes a las 15 los invitamos a escucharnos, a disfrutar de buena literatura, del resto de las disciplinas artísticas que también engloban a la literatura. Y bueno, quien les habla, Natalia, me acompañan Gastón, Alberto, en la música, el sonido y la edición, el Pola Tarasconi. Y bueno, vamos a compartir 30 minutos de buena literatura de un autor en particular y decirles que nos pueden escuchar en www.lectores.ulp.edu.ar. Además tenemos la fanpage de Facebook y de Lectores 3.0 para que nos escriben, nos comenten, sugieran, nos cuenten si les gusta el programa, si les gusta el autor, si les gusta el cuento. Y bueno, también nuestro email lectores@sanluis.edu.ar. Saludo a todo el club de lectores que se está gestando con muchísima participación de todos los puntanos. Y bueno, un saludo especial a todos los oyentes de la provincia de San Luis, de todo el país, por acompañarnos en este espacio llamado Literarte. Bueno, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablé de corridito. Sí, no vi que largaste así, bien bárbaro. Es la actitud que le hace falta a un programa de literatura. Bien, cuenten, ¿qué han hecho? A ver, yo he estado maravillado, porque realmente, como corresponde a alguien muy de mucho jolgorio, el sábado a la noche he conocido a una mujer que me ha maravillado. Enamorado. No me he enamorado. Ya estoy enamorado, pero me refiero a Willa Cather, que es la autora del día de hoy. Y realmente he pasado un sábado a la noche excepcional. Bien, Alberto. Y muy contento que les haya gustado esta autora un tanto desconocida, pero de lo mejor que ha dado la literatura norteamericana, que hoy vamos a abordar y presentar a todos los oyentes. Por ahí alguno de ellos la conoce, ojalá. Y el que no, que bueno, abrirle la puerta para que husmee un poco en su literatura. Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a arrancar con el programa y con la lectura como todos los viernes en Literarte. Dale. Por favor, lea. Tendrían que trabajar mucho en la granja y probablemente nunca conseguirían nada más que ganarse la vida, pero si él supiera que se iban a quedar aquí, en la tierra, tendría la seguridad de que no pasarían grandes calamidades. Adversidades, por supuesto que sí. Era una adversidad que se helara el trigo en la tierra cuando la semilla ya estaba tan alta y tener que vender el ganado porque no podían alimentarlo. Pero otros años todo salía bien y te ponías al día, y lo que tenías era tuyo. No había que elegir entre jefes, huelguistas y equivocarte. Hicieras lo que quisieras. No había que tratar con gente cruel y poco honrada. El vecino Rosicky de Willa Cather. Bueno, toda una definición. Sí. Toda una definición sobre la vida de campo y sobre las decisiones que uno toma. Bueno, empecemos y cuéntenos. Bueno, el cuento, como vos dijiste, se llama El vecino Rosicky. Rosicky, un apellido checo, es la vida casi completa a modo casi cinematográfico, ¿no? Porque hay muchas idas y venidas al pasado. El punto de partida o el presente narrativo es el final de la vida de este hombre, que es un padre de familia con muchos hijos, con un hijo casado, una nuera, y que lleva una vida rural en el centro norte de Estados Unidos, lugares que conocía bien la autora, y en donde después vamos a profundizar un poco más esto, pero donde nosotros nos internamos a ver paralelamente la dureza de esa vida cotidiana, de trabajo con la tierra, de relaciones humanas, de carencias respecto a muchas de las comodidades, dicho entre comillas, que tenemos hoy, y a la vez el orgullo de vivir en esa vida, que es un poco lo que expresaba el fragmento que vos leíste. Alberto, ¿la época en la que fue escrito se puede saber con exactitud o hay un aproximado? Un aproximado. Este es un cuento, en general la mayoría de los cuentos que escribía Willa Cather son cuentos largos. Este es un cuento de unas 50 páginas y es parte de un volumen que se llama Oscuros Destinos, de 1932, publicado en 1932,
junto con otros 2 hermosos cuentos que recomiendo, que es La anciana señora Harris y 2 amigos. Este es El vecino Rosicky, es el primero, y suponemos que fueron escritos por lo seguido que publicaba fines de los 20, principios de los 30, fue escrito este cuento, sí. Bien, ¿y el género, perdón? Y este es un género muy típico de Willa Cather, no en todos sus cuentos, pero en muchos de ellos, esta especie de melodrama rural que después vamos a ver en estas historias de granjeros o en cierta literatura del siglo XX y sobre todo en el cine. Yo diría que es un melodrama rural, o sea, un melodrama rural en el sentido donde pesa tanto lo rural como la historia melodramática, ¿no? Sí, yo ahí y quiero hacer por ahí una aclaración antes de ir al segundo bloque. Yo lo tomé como una historia emotiva, o sea, te va a llegar a los sentimientos, ¿sí? Pero no cae en el sentimentalismo. Cuando Alberto dice el melodrama, no esperemos ni el golpe bajo ni el melodrama. Bueno. Sí. Pero nos cuentan. Después, antes de contar, quiero decir algo. Sí. Después podríamos hablar, si tenemos tiempo hoy, si no en otro programa, con respecto a qué es el melodrama. Porque el melodrama es casi lo contrario al sentimentalismo. Lo que pasa que asociamos rápidamente melodrama al golpe bajo televisivo de la telenovela. Pero el melodrama literario y cinematográfico, por ejemplo este cuento, que es un melodrama, está muy lejos de ser el golpe bajo. Después, es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Apela a las emociones, pero sin sentimentalismo. Absolutamente. Bueno, sí. Y les cuentan a los oyentes de qué trata el cuento, ¿quién es este vecino Rosicky? Y yo diría que Gastón nos cuente un poco sobre los personajes y ahí vamos. Bien, y ahí vas no hay contando una historia un poco. más Dale. que lo que yo. Bueno, si quieren decir, yo lo que les voy a decir para aquel que no lo ha leído es que el vecino Rosicky, como yo lo viví, es el vecino que todos queremos tener. ¿Sí? Es el vecino, o por lo menos que a mí me despertó que yo quería tener. ¿Sí? Me gustaría tener un vecino así. Algo de Willa Cather, y lo digo así a la pasada antes de profundizar, es sus descripciones son fantásticas. Entonces, cuando nos presenta el vecino Rosicky, esperemos el mínimo de los detalles. El primero que nos presenta el vecino Rosicky es el doctor Burleigh es el apellido, en el cual hace una descripción hermosa hasta que nos describe el formato de los ojos. El vecino Rosicky es un checo de 75 años, de bigotes, pelo ralo, y el doctor dice que le da una mala noticia porque le dice que su corazón le está fallando y que ya no puede trabajar. Es así como lo conocemos al vecino Rosicky, y un hombre de 75 años que aparte se está quejando porque no puede continuar trabajando, es así como lo conocemos, y el doctor siente mucho peso por darle la noticia que le da, ¿sí? Y dice que preferiría habérselo dado a otra persona esa noticia y no a alguien que lo mirara con la inteligencia que lo miraba Rosicky. Pareció una descripción fantástica. Y algo que tiene este cuento, que a mí por lo menos me sugirió y me fue muy sugerente, es que vamos conociendo los personajes, las descripciones de los personajes por los otros. A Rosicky lo vamos a conocer un poco por el doctor. Por el médico. ¿Sí? A la esposa la vamos a conocer también por el doctor, pero también por ella misma y por la mirada que tiene el esposo. ¿Sí? Rosicky, sigo con Rosicky para no desvariar tanto. Rosicky, según la mujer, es un hombre suave, un hombre de ciudad, ¿sí? Alguien que siempre fue suave con ella. Esa descripción me pareció muy interesante. Así que tu esposa diga, en la época en la que está emplazada, diga que él siempre fue suave, y ella se pone en la posición para contraponer como de una mujer tosca, una mujer de campo, fuerte, que amerita mucho hablar sobre ella más que sobre la descripción, así que no voy a avanzar sobre eso. Algo que tiene Rosicky para mí en su forma de ser es que está muy conforme en donde está y está muy feliz. Un hombre que ha tomado las decisiones y es un hombre que tiene un carácter porque se ha forjado un carácter basado en las decisiones que tomó, y eso lo lleva a ver por donde se desarrolla, que es la vida rural, lo lleva a ver con cierta belleza, lo ve con belleza. Y las cosas bellas traen esta belleza con la cual nos va a describir su mundo Rosicky. Alguien más que participa y es muy importante en la vida familiar es su nuera,
Sí, que si ustedes me hacen acordar cómo es que se llama la nuera, ¿no? Se me perdió. Bueno, a mí también se me perdió el nombre de la nuera, pero es una mujer de ciudad y ahí hay una contraposición entre Rosinski y la nuera, donde hay una conversación sobre cómo era Londres. Rosinski había pasado por Londres y la nuera era americana. ¿Sí? Qué detalle. Era de la ciudad americana, y ahí es cuando hay una dualidad que hay que tener en cuenta para poder desarrollar el cuento. Y un detalle más, ¿sí? que lo vamos a desarrollar más. ¿Cuántos hijos tenía Rosinski? 4, si mal no recuerdo. ¿Sí? Uno casado con esta nuera, que era el mayor, y los otros 3 vivían en la casa, que colaboraban, ya eran chicos grandes, se podría decir, que colaboraban con el padre. Y algo importante del núcleo familiar es que de todas las características de humanidad que le podemos dar, no eran envidiosos. No eran envidiosos, y esto es para desarrollar en el otro bloque, del éxito económico que tenían los vecinos. Ellos siempre se desarrollaban sin ninguna envidia en ese aspecto. Bien, ¿y qué tareas realizaban? ¿Cómo era la vida cotidiana de los Rosinski? La vida cotidiana de los Rosinski, un poco ahí como vos leíste, preocupado por la vida de la naturaleza. Y sí, es una la vida cosecha, dura, claro, de la crianza de animales. Es una vida dura porque va a depender de lo natural, de la naturaleza, si voy a tener una buena cosecha, si no lo voy a tener. Pero hay una elección. Y basada en esa elección, llevan de estilo de vida, llevan una vida que hoy se podría decir íntegra, pero bueno, ya lo vamos a charlar. Bueno, Claro. ¿Y cómo transcurre la enfermedad de Rosinski? ¿Hace caso a eso? ¿Se trata de cuidar un poco? Un poco y un poco. Hace lo que puede. Lo que pasa que también esto de trabajar orgullosamente, como decía Gastón, y esta cuestión íntegra, no le permite seguir los consejos, entre comillas, modernos de este médico que le habla desde un lugar de cuidado y de amor, pero hace lo que puede, se adapta, entiende, pero también hay como una especie de aceptación de que esa vida tiene estos problemas, pero de que hay que seguir trabajando. Quería recalcar el cariño, el amor que todos tienen por él, es decir, cómo él se gana, o sea, cómo la autora nos refleja el amor que tanto su nuera, su hijo, su esposa, el médico, etcétera, etcétera, tienen por él, y que es por las decisiones que toma, por el modo de vida que tiene y por la integridad. Acá encontré el hijo mayor se llama Rudolf y la nuera se llama Polly. Ahí está, Polly. Polly, que era una ciudadana americana. Ella lo ven así, casi, a pesar de estar en el suelo americano, se refieren casi como un extranjero hacia ella. Porque aparte es una extranjera en la forma de vida, que es lo que más le preocupa a todo el núcleo familiar, ¿sí? Es muy dura la vida del colono, de la vida rural de Estados Unidos en ese momento, para alguien que viene de la ciudad a instalarse en el campo. Claro. No, aparte tiene otra tradición. Rosinski viene de Europa y viene con una cultura europea en retirada. Y la mujer de Rosinski es una campesina americana, bruta, digamos, parecía centroamericana. Fuerte. Y esta chica Polly viene de como que migran. De cierta delicacia. Claro, como que se encuentran tres culturas distintas en ese lugar, y ahí se genera este cóctel que está maravillosamente bien contado. Y podemos hablar brevemente, antes de que nos vamos a la pausa. Brevemente nunca. Brevemente. En brevemente de Willa Cather. Sí. Willa Cather es una escritora norteamericana que nació en el último cuarto del siglo XIX, que escribió toda su obra en el siglo XX, desde 1900 hasta 1947. Novelista, cuentista. Las novelas más destacadas, por lo menos las que he leído y me han gustado mucho, son La muerte llama al arzobispo y La casa del profesor. Y los 2 libros de cuentos preferidos míos son Oscuros Destinos, que es que integra el volumen que integra El vecino Rosinski, y La anciana belleza. Es una escritora que tiene este estilo donde nos parecería que con la sola escritura nos puede narrar algo que nos enamora desde un lugar tranquilo de situaciones límites del ser humano, porque en realidad
no está del todo dicho, Gastón lo está resaltando, lo vamos a profundizar en el segundo bloque, pero estas decisiones que forman parte de esta integridad de este personaje están contadas casi casualmente, como algo, no es que hay un tratado donde la autora se mete dentro del cuento y dice, miren qué íntegro que es este personaje, miren qué puntúa, miren qué decisiones hermosas toma, sino que hay una naturalidad, como que no queda más, o sea, hay una cosa que esto me encanta cuando sucede en la literatura, donde hay claramente una decisión de la autora de presentarnos a este personaje, pero mostrándolo como un simple destino, como si le pasase eso. Sí. Pero nosotros sabemos que le pasa eso y él también eligió que le pase eso. Sí, entonces sí. ahí se juntan esas cosas y está narrado. Y así es su literatura. Especialmente recomiendo en materia novelística La casa del profesor, de la que hablábamos ayer o anteayer con ustedes. Bueno, entonces seguimos con más Willa Cather, con más Vecino Rosinski en el segundo bloque, pero le decimos a todos los oyentes que nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Vamos a una pausa y ya volvemos.
La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Segundo bloque en este espacio llamado Literarte, hoy con Willa Cather, Sí. perdón. No, estás Y como bueno, yo. Quiero hacer una salvedad porque yo me referí a Sí. Rosinsky como si fuera ruso y no, es Rosicky. Rosicky, es Bien. checo. Así que quiero disculparme. Muchos mensajes a la fanpage de Lectores 3.0, sí, mediante Facebook. Y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que viernes a viernes nos acompañan. Carlos Chávez, Sarita. Sí, Sarita de señora. los Jazmines. A Marisa. Marisa. Sí, señora. A Schneider, al señor Schneider. También le quiero mandar un saludo. A Luciano que tuvo una linda crítica por lo de Marechal. Así Bien. que. Y decirles que es importante que nos se puedan seguir en la fanpage, porque ahí vamos publicando también las consignas que todos los viernes colocamos y que nos acompañan para poder hacerles entrega de un libro al que conteste primero, referido al cuento, ¿sí? Y lo que vamos hablando también. Entonces, las dos pestañas que tienen que abrir en el teléfono, en la compu, en la tablet son www.lectores.ulp.edu.ar para escucharnos y, por supuesto, la fanpage mediante Facebook de Lectores 3.0. Bueno, seguimos con más vecino Rosicky. déjame mandar un Sí. saludito a mis ex compañeros del secundario. ¡Ay, Ay, qué qué lindo! lindo. ¿Tenés foto? No había foto en No aquella había época. foto en esa época. No hay registro de ningún tipo, ni en VHS. Que no se ¿Fueron a escuchan. Bariloche? Que no se escuchan. Fuimos a Bariloche, sí. Que nos escuchan y les debo este saludo. Muy bien. A Andrea, a Sergio, a Karina, a Ana, etc. Ujú. Bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Pasó? Volvamos, Pasó el sí, momento sí. emotivo. Ya me puse de- colorado, ahora estoy ¿Por tomando qué color natural. colorado? Todos tenemos un pasado y hemos ido a Barilo. Yo te imagino lleno de libros en Bariloche, pero Sí. bueno, son detalles míos. Sí. No me hagas caso. ¿Saliste a los boliches? ¿Fuiste a Grisú? Sí, fui a Grisú, a Cerebro, a Bypass. Oh, Sí. no, al palo. Al palo, sí. No, era una persona normal. Eras una persona normal. mirá. Se rían. Sí, Es que no te creo. leía a Willa Cather en el Cerro Catedral, en el... Bueno, algo hay que hacer mientras uno sube, ¿no? No. Hemos pasado una linda época. Qué Bueno. bien, qué bien. O sea que esto esto empezó Esto, Esto que ¿qué tengo sería al esto? frente. Esto Esto que sonó tengo al despectivo, frente. Wilson. Sí, Este era estropajo, despectivo. esta cosa así, No, ya estropajo despreciable. no. Esto, no, nunca es negativo. No, yo leí siempre siempre y me dediqué siempre a estas cuestiones intelectuales, el cine, la literatura y todo, pero no, por supuesto que no con el grado de profesionalismo después. A los 18 años uno tiene 18 años. por ¿Y más qué que- leías en esa época? Leía Cortázar, leía Borges, leía... ¿Neruda? No, Neruda nunca me gustó mucho. Tampoco leía... poesía empecé a leer de grande, además. ¿Y ya escribías? Sí, pero cosas que nadie leyó ni va a leer. Nunca. Suele pasar, suele Ya pasar. me encargué de tirarlas, no tenía computadora en aquel momento, así que ni yo las podría volver a leer. Sí, escribía. Bueno, esto se ha vuelto un reportaje acá al nerd tricarico. Lo que pasa es que siempre el que hace autorreferencia soy yo y me expongo Claro. yo. Sí, Una es vez verdad. Esta vez me puse Empecé diciendo que me enamoré hoy. Así. con mis compañeros del COS. Bueno, te va a salir caro. Vamos Vamos a avanzar Vamos con con Willa Willa Cather. Entonces, Vayamos entonces un poco al fondo del mar, ¿no? Sumerjamos. bueno, Estamos. Bueno, yo creo que hay una... quiero partir de A ver. esta visión del mundo de esto que dijimos un poco al pasar en el primer bloque, pero que es constitutivo de la literatura de Willa Cather y de mucha otra buena literatura, que es hacer coincidir el libre albedrío con el destino. Es decir, cómo las secretas decisiones de un personaje o de una familia o de quien sea, bien contadas, pueden parecer como naturales. No solo naturales, porque aparte acá hay un clima, un contexto natural, la naturaleza, ¿no?
no solo en lo económico o en el alimento, sino hasta cómo se abrigan, cómo se refrigeran, cómo soportan la nieve, cómo se trasladan, cómo se mueven, cómo se curan las enfermedades. Es decir, hay toda una vida natural, vamos a decir, una vida más cerca de la naturaleza, o anterior a la vida moderna que nosotros llevamos, por lo menos en las grandes ciudades, y cómo naturaliza el relato por el estilo de Willa Cather estas decisiones. Entonces parece esto que son verdaderamente decisiones y que hablan de la integridad a la que se refería Gastón, que ahora seguramente se le profundizará un poco más, cómo se nos presenta casi de canuto como destino, como naturalidad. No hay nada sobredicho, no hay nada subrayado, no hay nada panfletario, no hay una voz incómoda de la autora diciendo miren qué íntegro que es este personaje, sino que nosotros concluimos a partir de este susurro que es este cuento, en el mejor sentido, en el sentido más dulce de la palabra susurro, toda esta cuestión de la integridad y toda esta cuestión de... De hecho lo presenta, cuenta una anécdota en Londres donde se comporta miserablemente y él empieza a tener un cargo de conciencia. Una pequeña escena que es sobre un pavo en un momento para una fiesta, creo que una Navidad. Sí. ¿Y qué hace Rosicky? Y Rosicky venía muy atrasado el tren de Manchester porque estaba en Londres, tenía un hambre, pobrecito, y se lo comió. Se comió medio pavo en una circunstancia donde no daba para comerse medio pavo porque toda la familia se iba a alimentar de eso y la cena era una cena especial, no siempre se comía pavo. Uh-huh. Y el hambre lo pudo y después de ese momento miserable, él carga con todo tiene una conciencia, tiene un cargo de conciencia donde dice, lo han puesto al lado mío a este pavo para que se enfríe porque han confiado en mí. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí sale a solucionar con un cargo de conciencia, a ver cómo podía solucionar el problema. El otro medio pollo. Claro, ¿cómo le damos de comer a toda una familia con medio pollo? Pero digo, lo presenta también desde un costado miserable, pero sin dejar de ver este optimismo o esto bello que te puede pasar en la vida cuando vos tomás las decisiones correctas. ¿Cuáles eran las aspiraciones más cercanas de Rosicky, de los hijos? Porque me parece que no era fácil, ¿no? No, pero no está planteado como difícil, está planteado como duro, pero posible esta vida. Y si nosotros tomamos en cuenta lo que acaba de decir Gastón respecto a su vida europea, digamos, antes de llegar a América, hay cierta miserabilidad por necesidad, sobre todo en lo del pavo, pero hay también una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Claro. Y él lo que está buscando es la estabilidad. Él está buscando un lugar donde su conciencia esté tranquila, digamos. Es decir, porque la vida que llevó yéndose de República Checa, bueno, no sé cómo se llamaba en ese momento el sector donde él vivía, pagar por Europa y esos días en Londres tan terribles y tan miserables, él lo que quería era esto, que finalmente logra, muy austeramente porque no le sobraba nada, ni eran millonarios ni nada, pero él quería encontrar una estabilidad que tenía que ver con el párrafo que vos leíste, Nati, al comienzo del programa, y con encontrar un lugar en el mundo en donde uno sabe que lo que tiene es suyo y no va a tener más problemas, y eso no va a traer estos cargos de conciencia que verdaderamente tenía cuando tenía estas actitudes miserables. Sí, realmente uno en las descripciones de Willa Cather es imposible no meterte en el hambre de él, en el apuro por comer sin querer ese ataque de gula, y después en ese cargo de conciencia de cómo soluciono para darle comer a una familia que me dio lugar y yo le comí la cena. Y hay algo que decía Alberto, que tiene que ver con lo panfletario y lo económico, así como esta anécdota del pavo, lo cruza el cuento, pero sin panfleto, ¿sí? Hay un concepto o una idea de éxito, pero sin panfleto. Bien. Y eso es ¿Y cuál era el éxito de Rosicky? El éxito de Rosicky, primero insisto en esta idea de tomar la decisión de dónde está. ¿Sí? Creo que desde el momento en que está en Londres y él está sumido en una miseria en el cual sabe que se le termina la ropa y no va a tener para cambiarse, ¿sí? Y empezar a tomar las decisiones para vivir mejor, ahí creo que hay un éxito. Y hay una concepción
de lo económico, ¿sí? Donde no todo se piensa en términos monetarios. Sí. Hoy en día, en general, cuando hablamos de un éxito, Es por un proyecto que se da, que se cumple, ¿no? ¿y qué te trae en general los proyectos eso? Plata. Dinero. Sí, te implican. Y, bueno, Implican. lo de Rossisky está lo humano por sobre lo económico. Ahí radica el éxito. Sí, lo que yo por ahí veo es que la mujer de Rosicky, el éxito, la felicidad es cuando le prepara a alguien una comida especial, cuando, Ajá. ¿no? Cuando prepara o él se pone a coser, ¿no? Bueno, eso es otra cosa que veníamos con eso que me maravilló, porque venían presentándome un personaje adorable que tiene una capacidad de ver el mundo, que está aceptando el lugar a donde está, de tal forma lo acepta que ve bello aun cuando cae nieve, y sabemos que la nieve es muy romántica detrás de un vidrio y con todo pago, pero él en el medio del campo ve el paisaje nevado como algo hermoso y uno se mete en el carisma de él, y cuando llegas al capítulo 4, porque es un cuento de 30 páginas, Poco más, sí, 40. un poquito más, de 5 capítulos, encima de todo esto de buena persona, cose. Es que hay una idea de familia muy interesante, de tribu, de como... A mí cuando que armábamos el programa y que estábamos conversando mediante las redes, Sí. Como que el contexto me daba muy a familia Ingalls, a la vida, Ajá. pero bueno, después Alberto me decía... Claro, yo te decía que era lo contrario, no lo contrario por ahí paisajísticamente no, pero hay una cosa que la familia Ingalls tiene, por ser un producto televisivo y al público al que apunta, de romantizar y volver rosa una vida que es dura. Acá Willa Cather no esquiva la dureza de esta vida. Podemos coincidir con ciertas actividades, podemos coincidir con la idea de familia sola contra todas los peligros, entre comillas, de la naturaleza. Podemos ver que la división de tareas y la solidaridad dentro del grupo familiar, pero en general acá no se nos escapa la idea de lo duro que es, de lo terrible que es y de lo y de que si bien Willa Cather esto es un poco lo que trataba de explicar al principio del segundo bloque, lo que Willa Cather nos quiere transmitir es esta entereza, esta integridad, pero ellos lo padecen un poco, es decir, es duro. Ellos pasan frío cuando hace frío. Ellos comen lo que hay para comer y no comen lo que no pueden comer. Ellos, esas mismas elecciones que producen esta integridad de la que hablaba Gastón y que expresa tan bien Willa Cather como escribe, y la vida que eligieron es mucho más dura de lo que la familia Ingalls lo presenta. Yo entiendo que el formato es otro, no es lo mismo la literatura que la serie, no es lo mismo ese tipo de series de los 60, 70, 80, no sé. Pero Sí, fue eterno Michael Landon. las ideas fundamentales que transmite aquello es como una vida rosa en el campo. Y en el campo hay cardos, en el campo hay animales violentos, salvajes. En el campo hay sequía, en el campo hay tormentas repentinas. En el campo uno tiene una casa, es un rancho que el primer viento te lo tira y lo tenés que construir de vuelta. En el campo tiene un montón de cosas de estas. Lo que pasa es que hay una idea de aceptación. Discutíamos con Gastón la otra vez el término resignación, que lo podemos hablar si tenemos tiempo, si no lo dejamos para otra oportunidad, pero hay una situación de aceptación porque esto condiciona, frena toda esta especie de loquero que fue la vida europea, de miserabilidad y de cargo de conciencia, y esto me estabiliza. Entonces yo me la banco. O sea, hay una idea de esto es duro, que es lo que en general sucede con la buena literatura y con el buen cine, y que yo desprecio mucho cuando esto no sucede. Tiene que ser dura la vida, porque la vida es dura. Es decir, no es que tiene que ser totalmente cómoda para expresar integridad. Si no es fácil ser íntegro en una vida absolutamente cómoda, como es presentar la de los Ingalls. Si el mundo fuera como el mundo de los Ingalls, no habría ningún tipo de heroísmo ni de belleza en el mundo de los Ingalls. En cambio acá
Hay que bancársela. Sí. Y ser feliz bancándosela, más duro todavía. Es decir, más valioso, quiero decir. Sí, es otro tipo de felicidad no tan fácil. Y yo ahí le comentamos a la gente que en este cambio de opiniones, yo coincidía con Natalia sobre el valor del trabajo duro. O sea, hay un valor moral en el trabajo duro. Menos suerte que Charles Ingalls, dice el dicho, ¿no? Y que en eso sí podían haber un parecido o un cruzamiento con Rosicky. Ese valor que se le da, ese valor moral que se le da al trabajo duro. Claro, la mujer dice, ¿no?, refiriéndose a una vecina que era débil para parir, pero ella no es tan fuerte como yo. Claro, bueno, pero ese valor del trabajo duro, vos fijate que trae enfermedades, Ujú. que limita el tiempo vital del personaje y de otros personajes. Este tiempo duro implica distancias e inconvenientes producto de las distancias y de la forma de movilizarse. Y en el cuento, más allá de lo feliz, vamos a decir, en términos de personajes y de realización personal, de estabilidad, de conciencia y de integridad, el precio es muy alto. No le esquiva eso Willa Cather. No está diciendo. En cambio, La familia Venga parecería que el precio es mucho más bajo para ser feliz. Esa es la diferencia sustancial. Bueno, el precio es más bajo, el precio... Sí. Quería leer el último párrafo del cuento porque lo estaba releyendo mientras charlábamos y No te podés contener. No me puedo contener. Vamos. ¿Puedo? Sí, por favor. Dice Willa Cather al final. Por primera vez, el doctor Ed se dio cuenta de que aquel era un hermoso cementerio. Pensó en los cementerios de las ciudades, acres de arbusto y piedra maciza, todo tan arreglado, tan solitario y tan distinto al mundo de los vivos. Verdaderas ciudades de los muertos, ciudades de los olvidados, de los apartados. Pero este era abierto y libre, un pequeño cuadrado de hierba alta que el viento siempre agitaría. Por encima solo el cielo y los campos multicolores que se extendían hasta encontrarse con aquel cielo. En verano, los caballos trabajaban aquí. Los vecinos pasaban de camino a la ciudad y más allá en el maizal, el ganado del propio Rosicky pastaría cuando llegara el invierno. Nada podía parecerse menos a la muerte que este lugar. Nada más apropiado para un hombre que había participado en el trabajo de las grandes ciudades y siempre había ansiado el campo abierto y finalmente lo había conseguido. La vida de Rosicky le parecía cumplida y hermosa. Hermosísimo. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más Literarte.
Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Volvemos al tercer y último bloque de Literarte y hoy con el vecino Rosicky de Willa Cather le decimos a todos los oyentes que nos tengan paciencia, que vamos a ir contestando mensaje a mensaje luego de finalizado el programa, porque bueno, por ahí las pausas son bastante cortas, así que bueno, nos pueden seguir escuchando, como les voy a volver a repetir, en www.lectores.ulp.edu.ar y bueno, muchísimos mensajes, gracias a todos los oyentes que viernes a viernes nos escuchan y bueno, ya vamos a estar publicando a los ganadores del libro de hoy, ¿verdad? ¿Nos quedó algo para conversar? Un montón. Sí, había, a ver. Tenemos cosas para preparar para el tercer bloque, pero vos por ahí querías hacer algo, profundizar más sobre lo social, lo socioeconómico, la cuestión. No. Mira, sí, queda la confrontación entre el campo y ciudad, que es muy evidente, pero yo vamos. No. En este tiempo lo que quiero decir, que a lo que nos están escuchando, que lo lean. Por favor, que lo lean, que no. Es maravilloso las descripciones de Willa Cather, es un cuento hermoso. Léanlo, por favor. No quiero seguir ni adelantando. Yo siento lo mismo, que cualquier cosa que decimos es chiquitita, milimétrica al lado de lo que es leerlo. Sí, que lo lean, por favor. Así que me ha gustado, porque en realidad no hemos develado muchas cosas, excepto Tricarico, que no se aguanta. Contó el final. No, se bueno, aguanta, pero adelanta. Pero la verdad que es muy delicioso y detallado. Sí, la descripción de Willa Cather realmente me conmovió a tal punto. Pero inclusive el final, que yo spoileé, como se dice ahora, y que es trágico, es armónico y cómodo y placentero en la lectura de todo el cuento. No es algo que es un golpe como el suicidio de Seymour Glass en el final del Pez Banana de Salinger. Es como armonioso, es como que esta vida hermosa tiene que terminar y justamente es hermosa porque termina y mientras se viva así y bueno, y termina y va a estar en ese cementerio como el párrafo que leí el bloque pasado, ¿no? Va a estar en ese cementerio que no es como los cementerios de la ciudad. La felicidad de la mano a nuestra coherencia con las decisiones que tomamos. Sí, me dejó eso. Y bueno, en algún momento esto se va a terminar, pero fuimos felices porque estuvimos a la altura de las circunstancias de las decisiones que hemos tomado. Y esto lo hace Willa Cather con una belleza. Por favor, léanlo. Es a tal punto yo que empecé me enamoré de esta forma de contar que tiene esta mujer y que me empecé a curiosear y digo, ¿quién es Willa Cather para conmoverme de esta manera? Así que entré, y esto lo recomiendo para aquellos que son curiosos. ¿Alguna adaptación? No, entré a la Universidad Nacional del Litoral y tienen un espacio dedicado a Willa Cather y ahí van a poder ver, a conocerla. Hay un pedacito de un video de la época donde aparece, se grafica la vida cultural de Nueva York y ella aparece en un pedacito si la quieren conocer. Y también me enteré de que fue ganadora de un premio Pulitzer, que aquel que no está enterado es un premio que se le da al teatro, a la literatura, a la música, al periodismo, y ella lo recibió en 1923 de la mano de James Joyce, para aquellos que no conocen, es el autor del Ulises, y por una novela que se llama Uno de los Nuestros, que es una novela que habla sobre la guerra de secesión, ¿sí? Bueno, le han dado un premio sobre eso. Y hay un discurso, y cuando hablábamos del melodrama, ella en el discurso habla sobre el rol de la novela y lo amplia que es la novela, que algún momento se puede llegar a desarrollar junto con esto del melodrama. Para la gente que nos escucha en general puedo adelantar, decir que la novela aparece en la era moderna. La época de Willa Cather era un género reciente que se estaba empezando a desarrollar la novela, ¿sí? Y ella lo pinta en su discurso como algo muy variado y muy interesante el análisis que hace de la novela. Bien, a mí, Alberto, ¿qué repercusiones ha tenido este cuento
en Metalectura, el concurso, el club de lectores. Vos sabés que no está este cuento en bien, Metalectores. no hemos salido un poco pero vos, este fue un error mío que aprovecho para pedirle disculpas a todos los participantes, porque cuando lo lean me van a matar porque no lo incluí. Y no lo incluí porque me lo comí, me lo morfé. ¿Sabés por qué te van a matar? Porque es... No es fácil de conseguir. No, bueno, pero lo compartimos llegado el por caso, mail. llegado el caso lo podemos compartir por mail, Sí, o lo podemos incluir en un futuro concurso. Es una escritora que coincide perfectamente con las reglas del concurso, porque los derechos ya son públicos. Murió hace justamente En hace 1947, un poquito ¿no? más de 70 años. Es una gran escritora, es una literatura entretenida que va a gustar a la mayoría. Es decir, estaban todas las condiciones como para incluirlo, y la verdad es que me lo tragué en la elección de los autores y de los cuentos. Pero bueno, aunque sea a través de este programa y de alguno que siga, que tengo pensado para proponerles a ustedes otro cuento más de ella más adelante, y por el club de lectores que se pueda por lo menos hablar un poco de esto. En el concurso me quedo afuera, perdón. Bueno, Gastón. Sí. Bueno, en esto de seguir investigando, bueno, Sí. Que los que me conocen saben que me gusta la música, que escucho, es variada la música que escucho, y me choqué con un viejo amigo que hace varios años que me visita esporádicamente, que es David Matthews. David Matthews, de la mano con Emmylou Harris, hacen una versión de una novela de Willa Cather que se llama Mi Antonia, ¿sí? Uh-huh. Y que la obra está basada en el papel de las mujeres pioneras, estas que recorrían de este a oeste para poblar el oeste. Bueno, un poco se trata Mi Antonia de eso. Y ¿se puede conseguir? sí, está ahí en las plataformas de Bien. música. Emmylou Harris, que se escribe Emmy con doble M, Y, y después Lou, Emmylou Harris, y Dave Matthews, que es conocido por los Dave Matthews Band. Hay un tema muy... La novela también es conseguible, ¿eh? Sí. Es una novela de las pocas cosas de Willa Cather que están editadas y en las librerías, digamos. Así que le vamos a pedir a Hernán después que grafique un poco este momento Ahí estamos escuchando con un esa poquito música. de eso. Bueno, ¿qué nos queda? Contanos, mucho. ¿qué vamos a leer La semana que viene, bueno, la semana que viene vamos a volver al gran Edgar Allan Poe con El gato negro, y cuento ya pasado por Metalectores y con mucha y muy buena repercusión. Así que bueno, vamos a saltar de Willa Cather al gato negro, que parece que hay mucha diferencia, pero en el fondo no hay tanta, como veremos. No sé, bueno, es un terror psicológico. No, pero no solo por el terror psicológico, por el género. En general, tanto el melodrama rural como el terror son dos géneros que el cine revitalizó, pero que son dos géneros muy despreciados por la intelectualidad del siglo XIX y de principio del siglo XX. Sin el cine, Frankenstein, Drácula, Edgar Allan Poe, Melville y la ballena blanca de Moby Dick eran absolutamente despreciables. Era literatura menor, popular, sonsa, para las masas. Y sin embargo, el cine lo revitalizó, y hoy creemos y estamos convencidos que Poe es un gran escritor. Algo parecido, sin adaptaciones directamente realizadas a las obras, por lo menos que yo conozca de Willa Cather, pasó algo parecido. Yo creo que el cine revitaliza El vecino Rosicky, o La muerte llama al arzobispo, o La casa del profesor, por cómo el espectador empieza a prestar atención que determinadas formas de relatar o determinados géneros no son malos per se, sino que son formas. Digamos, un melodrama puede ser malo, puede ser bueno, puede ser genial. Sí. Lo mismo con western, Sí. un policial, una comedia musical o una película de terror. Hay géneros más despreciables por la intelectualidad, por la inteligencia francesa, europea. Claro, el intelectual en general pertenece a una élite y no le interesa que esa élite sea muy amplia. El género policial pasa lo mismo. Chesterton pasa lo Es mismo. menor, el género policial. Chester, es menor. el género policial es menor. Y si no es tan menor, es gracias al trabajo que hizo el cine durante el siglo XX. Pero igual el cine por ahí está visto como algo popular, excepto que sea una película iraquí o algo que esté de moda en ese momento Sí, para el intelectual. pero eso- como fue el cine francés. en Sí, un pero momento. la intelectualidad ha cambiado Sí. porque el cine la ha hecho cambiar de prepo. Es decir, no es lo mismo la intelectualidad que negaba al cine y decía que era
un divertimento sonso de masas en los años 20, o que directamente no era un arte, que había 6, el séptimo no existía, o que estos géneros literarios eran despreciables. No es lo mismo esa intelectualidad que hoy los hijos, nietos o bisnietos de esa intelectualidad no les queda más remedio decir que Mary Shelley es una gran escritora, que Bram Stoker es un gran escritor, que Poe es un gran escritor. No pueden negarlo. Pueden inventar algún francés, alemán o italiano que supuestamente escribe mejor y que lo conocen ellos nada más, pero no pueden negarlo. Ya. Si no, y eso es un trabajo que hizo el cine. Chesterton lo mismo. Chesterton es exactamente igual. No vamos a hablar sobre que ellos lo dicen, porque hoy tuve la sensación de que hablamos de una escritora que conocen poca gente. Lamentablemente, en este caso lamentablemente. Sí, en Estados Unidos es bastante popular y bueno, puede ser que acá también. Puede ser que acá también sea, puede ser que acá sea desconocida, perdón, como vos decís. Pero por ahí es desconocida de nombre, porque acá también es conocido. Hemingway, es conocido William Faulkner, es conocido Chandler, es conocido Chesterton. Ahora, todos estos que nombré, ¿la gente los lee asiduamente acá? ¿O que los conoce de nombre? La diferencia es conocer o no conocer el nombre. No. La diferencia está entre leer y decir que uno lee. Bueno, eso ya entramos en un terreno hipócrita innecesario. Es que empuja eso. Empuja eso la conversación. Claro. No es lo mismo leer que decir. No, pero digo, es un nombre raro en la historia de la literatura, sobre todo en la Argentina, Willa Cather. Sí, bueno, es un nombre raro. Pero vamos a seguir trabajando entonces más a Willa Cather con un cuento más. Sí, ya nos echó, nos cerró el bar. La moza está levantando las sillas. Prometo un concierto de Wagner, se llama Un cuento corto, anterior a este, escrito en los años 10, que publicó en 1920. Un concierto de Wagner que es hermosísimo. ¿Este material está en la Biblioteca Digital de San Luis? No, en apuro, este cuento que leímos hoy, sí. Bárbaro. El otro no. Bien. Sí, porque lo subí yo a partir del Word que no se olviden de hacerme acordar que ¿Con una buena traducción? No es una buena traducción. Pero es lo que hay. Pero es lo que hay. Pero vamos a tratar de corregir esa traducción. Lo que podemos hacer es por ahí subirle la versión en inglés y que lo traduzca alguien, esto de internet. O escanear esta. Bueno, también. Y subirlo a la biblioteca. Subir el escaneo en un PDF. Puede ser. Eso puede ser, sí. Bueno, muchas gracias compañeros, muchas gracias Pola por la música, muchas gracias a todos los oyentes de la provincia de San Luis y de las provincias vecinas por escucharnos, acompañarnos y bueno, nos seguimos escuchando el próximo viernes a las 15 en www.lectores.ulp.edu.ar. Chau chicos. Chau, nos vemos. Nos toca. Literarte. No te lo pierdas, los viernes a las 15 horas. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Es la melodía. Yo canto para nombrarte en incontables nombres y rostros y señales. La gota de agua, el pan, los trigales, reflejando cada espiga.
Literarte. Viernes 15 horas. Para los metalectores, recuerden que a finales del concurso, aquellos que leyeron todos los cuentos participan de un desafío por increíbles premios. No dejen de leer. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre.